La noche estaba sin luna. La selva, cálida y húmeda, envolvía la columna de hombres que avanzaba silenciosamente por el interior de Haití en las últimas horas del 31 de octubre de 1919, sin linternas, sin voces que se oyeran más allá de un susurro. El hombre que encabezaba la columna se había oscurecido la piel con corcho quemado, había pedido prestado un uniforme haitiano y se había dado un nombre falso. Había pasado semanas ganándose la confianza del hombre a que estaba a punto de matar. El líder guerrillero más temido de todo el Caribe, un hombre a que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos llevaba casi 2 años buscando. Cientos de marines lo habían intentado. Ninguno se había acercado. Pero este hombre había entrado de lleno en la guarida de León, había dicho las palabras adecuadas, había estrechado las manos correctas, y esa noche iba a acabar con todo, o morir en el intento. No era un general. No era un operador de fuerzas especiales con décadas de entrenamiento y acceso a información satelital a través de un auricular. Era un sargento de 26 años de St. Louis, Missouri, operando prácticamente solo, en territorio extranjero, con nada más que su valor, su pistola y un plan tan audaz que no debería haber funcionado. ¿Qué clase de hombre hace algo así? No una vez en su vida, sino 2 veces, con un cuarto de siglo de diferencia, en lados opuestos del mundo. Herman Henry Anneken nació el 23 de junio de 1893 en San Luis, Missouri, una ciudad estadounidense que a finales del siglo XIX aún sentía la atracción de la frontera y la era industrial. Era una ciudad de inmigrantes y ambición, de comercio fluvial y orgullo obrero. La historia no registra con exactitud cómo era su hogar de infancia, ni qué soñaban sus padres para él. Pero lo que sí sabemos es que Anneken se convirtió en un joven que no buscaba la comodidad, sino el desafío. No era de los que se quedan quietos. El mundo más allá de San Luis lo llamaba, y cuando el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos le ofreció la oportunidad de responder a esa llamada, la aceptó sin dudarlo. Se alistó en la Infantería de Marina en 1914, el mismo año en que Europa se desmoronó y comenzó a sangrar. Tenía 21 años. En aquellos años, el Cuerpo de Marines era una institución dura y austera que forjaba a los jóvenes para ser aún más duros. Anneken se adaptó a ello. Era disciplinado, ingenioso y poseía una serenidad imperturbable bajo presión que definiría toda su carrera. Para cuando Estados Unidos se vio involucrado en los asuntos de Haití, nación caribeña, en 1915, el sargento Herman Anneken era precisamente el tipo de marine que la situación requería. La ocupación estadounidense de Haití comenzó en julio de 1915, desencadenada por el caos político, el asesinato de un presidente haitiano y los temores estadounidenses ante la influencia extranjera en la región en plena guerra mundial. Fue una intervención controvertida en su momento, y la historia la ha juzgado con dureza, pero para los marines allí destinados, la realidad cotidiana era una ardua lucha de contrainsurgencia contra los rebeldes haitianos conocidos como cacos. Combatientes se conocían la selva, vivían en las montañas y se negaban a someterse a la autoridad extranjera en su propio territorio. Anneken llegó a este mundo complejo y peligroso y comenzó a hacer lo que hacen los marines, luchar, aprender y adaptarse. Pero la ocupación entró en una fase completamente nueva y más desesperada en el otoño de 1918, cuando un carismático y culto líder haitiano llamado Charlemagne Massena Peralta ascendió al mando de la resistencia Caco. Peralta no era un rebelde cualquiera. Había sido soldado, un haitiano de buena familia, inteligente y de ferviente patriotismo, y despreciaba la ocupación estadounidense con una pasión que se traducía directamente en eficacia militar. Organizó a los dispersos combatientes Caco en algo parecido a un auténtico ejército insurgente, que según algunos relatos contaba con miles de hombres. Lanzó incursiones, emboscó patrullas de la Infantería de Marina, atacó pueblos y se convirtió en un símbolo de la resistencia haitiana tan poderoso que su imagen se transmitía de pueblo en pueblo como una reliquia sagrada. Los marines no pudieron acorralarlo. La selva haitiana lo engulló cada vez que se acercaban. Para el otoño de 1919, la frustración de los marines era inmensa. Peralta parecía intocable. Se movía constantemente, no confiaba en casi nadie fuera de su círculo íntimo y contaba con una red de inteligencia en todo el país que le alertaba de los movimientos estadounidenses. Las operaciones militares convencionales habían fracasado. Se necesitaba algo más. Herman Anneken se ofreció voluntario para otra cosa. El plan que ideó, con el conocimiento y la aprobación de sus superiores, era extremadamente peligroso. Anneken, a través de contactos haitianos, entablaría una relación con uno de los lugartenientes de Peralta, un hombre llamado Jean-Baptiste Concé.
Se presentaría como un simpatizante haitiano de Caco, no como un marine estadounidense. Se ganaría la confianza de Conselente cuidadosamente. Y una vez establecida esa confianza, Conce lo llevaría al campamento de Peralte. Entonces, Anneken asesinaría a Peralte. El engaño tardó semanas en construirse. Anneken tuvo que operar disfrazado, aferrándose a la oscuridad de la noche y a su propio valor para mantener la farsa de su identidad. Se oscureció el rostro y las manos. Vestía ropa haitiana. Hablaba a través de intermediarios, cuando su acento estadounidense corría el riesgo de delatarlo. Cada encuentro con Conce era una puesta en escena que podía terminar en su muerte si un solo detalle salía mal. Lentamente, con mucho esfuerzo, se fue forjando la confianza. Conce empezó a creer. Y la noche del 31 de octubre de 1919, Conce condujo a Anneken y a un pequeño grupo de gendarmes haitianos que había reclutado y entrenado en secreto hacia el campamento de Peralte, cerca del pueblo de Grande Riviere du Nord. Caminaron durante horas en la oscuridad. Anneken iba al frente, con el corazón firme y la mente concentrada en lo que tenía que suceder a continuación. Pasaron junto a los centinelas exteriores de Peralte. Se acercaron al campamento interior. Y entonces, a la luz del fuego del campamento del líder rebelde, Hermann Anneken vio a Carlomagno Peralte por primera y única vez. No lo dudó. Sacó su pistola y disparó 2 veces. Charlemagne Peralte, el hombre más buscado del Caribe, cayó muerto. Lo que siguió fue el caos. Los guardias de Peralte abrieron fuego. Los hombres de Anneken respondieron al fuego. En la oscuridad, el ruido y la confusión, Anneken y su pequeño grupo lucharon para salir del campamento y lograron escapar a la selva. Había hecho lo imposible. Había entrado en el corazón del territorio enemigo, cumplido su misión y regresado con vida. El impacto en la rebelión del Caco fue inmediato y profundo. Peralte había muerto. Los marines actuaron con rapidez para explotar el impacto psicológico, fotografiaron su cuerpo y distribuyeron las imágenes por todo el territorio haitiano para demostrar su desaparición, un acto que posteriormente generaría su propia y compleja controversia histórica, pero que logró su objetivo táctico. La resistencia del Caco, privada de su líder emblemático, se desmoronó gradualmente. En cuestión de meses, la fase más peligrosa de la insurgencia haitiana había terminado. Por sus acciones esa noche, Hermann Anneken recibió la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar de los Estados Unidos por valor en combate. La mención describió su conducta como una de las hazañas individuales más notables en la historia del Cuerpo de Marines. También recibió la Medalla Militar Haitiana del Gobierno de Haití. Tenía 26 años y ya había logrado más de lo que la mayoría de los soldados logran en toda una vida. Pero Hermann Anneken no había terminado, ni mucho menos. Los años entre las guerras transcurrieron con relativa calma, como era de esperar. Anneken continuó su carrera en el Cuerpo de Marines durante las décadas de 1920 y 1930, ascendiendo de rango progresivamente. Sirvió en Nicaragua a finales de la década de 1920, otro episodio de intervención militar estadounidense en Latinoamérica, donde el cuerpo combatía contra una nueva insurgencia, esta vez contra las fuerzas de Augusto César Sandino. Los paralelismos con Haití eran asombrosos. La selva, la guerrilla, la implacable lógica de una insurgencia que se negaba a desaparecer. Anneken conocía bien este territorio, no solo geográficamente, sino también profesionalmente. Se estaba convirtiendo en uno de los combatientes de unidades pequeñas más experimentados del cuerpo, un hombre que comprendía que la guerra en los confines de un imperio era diferente a la guerra entre grandes ejércitos, y a menudo más brutal en su crudeza. Para cuando los años 30 dieron paso a los 40, y el mundo volvió a desgarrarse, Hermann Anneken ostentaba el rango de teniente coronel. Tenía casi 50 años. La mayoría de los hombres de su edad y experiencia habrían esperado pasar la guerra al mando de una base de entrenamiento o realizando tareas administrativas en un cuartel general. Anneken no era como la mayoría. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial el 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque japonés a Pearl Harbor. El cuerpo de marines se expandió a un ritmo vertiginoso, y hombres de calibre y la experiencia de Anneken eran justo lo que necesitaban las divisiones recién formadas. Fue asignado a la Primera División de Marines, la división más antigua y legendaria del cuerpo, que ya había hecho historia en Guadalcanal en 1942 y 1943, contribuyendo a cambiar el rumbo de la guerra en el Pacífico a un precio terrible. Cuando Anneken se unió a la división para su siguiente campaña, se le otorgó el mando del 7º Regimiento de Marines, el 7º Regimiento de Infantería de Marina.
Estos eran los hombres a los que lideraría en la siguiente batalla. El combate tuvo lugar el 26 de diciembre de 1943, cuando la primera división de infantería de marina desembarcó en la isla de Nueva Bretaña, en un lugar llamado Cabo Gloucester. El objetivo estratégico era el complejo aeródromo japonés, que amenazaba las líneas de suministro y el movimiento de los aliados en toda la región. El general Douglas MacArthur necesitaba neutralizar esos aeródromos. La misión fue encomendada a los marines. El desembarco en Cabo Gloucester fue una pesadilla desde el primer momento. El aterrizaje en sí transcurrió con relativa normalidad, pero el terreno y el enemigo se combinaron para crear algo casi indescriptible. La jungla de Nueva Bretaña era una de las más impenetrables del Pacífico, una selva tropical de triple dosel tan densa que el cielo desaparecía, con hierba kunai afilada como navajas, lodo pegajoso y lluvia que caía no en gotas, sino en muros de agua. Los japoneses habían fortificado los accesos a los aeródromos con una red de búnkeres, fortines y artillería atrincherada que debía tomarse posición por posición, a corta distancia, en condiciones climáticas que dejaban los aviones en tierra y convertían el reabastecimiento en una auténtica pesadilla. Anneken lideró al 7º Regimiento de Infantería de Marina en esta batalla. Tenía 50 años. Luchaba en condiciones que habrían doblegado a hombres más jóvenes. Y lo hacía contra un enemigo japonés que no retrocedía, no se rendía y al que había que abatir o flanquear en cada una de sus posiciones de combate. La batalla por los aeródromos se prolongó desde finales de diciembre de 1943 hasta enero de 1944. El 2 de enero, los marines finalmente tomaron el aeródromo principal, pero los japoneses contraatacaron con ferocidad, lanzando una serie de asaltos nocturnos que pusieron a prueba las líneas de los marines hasta el límite. La colina 660, un accidente geográfico estratégico cerca del aeródromo, se convirtió en el foco de intensos combates a mediados de enero. El regimiento de Anneken se encontraba en el centro de la contienda. Los japoneses controlaban la colina. Los marines debían tomarla. Fueron 3 días de combate que ningún participante olvidaría jamás. Los japoneses aprovecharon la densa vegetación de la jungla para mover a los defensores y disparar desde direcciones que parecían imposibles. Los marines utilizaron granadas, lanzallamas y bayonetas en una lucha tan cercana que el olor del enemigo se convirtió en un indicador táctico. El 16 de enero de 1944, la colina 660 cayó en manos del 7º Regimiento de Marines. Los contraataques japoneses que siguieron fueron repelidos con grandes pérdidas en ambos bandos. Cabo Gloucester quedó asegurado. Por su liderazgo en Cabo Gloucester, Hermann Anneken recibió la Cruz de la Armada, la segunda condecoración más alta del servicio naval de los Estados Unidos. La mención reconocía su serenidad bajo fuego, su habilidad táctica y su valentía personal al liderar a su regimiento en condiciones que habrían paralizado a un comandante menos experimentado. Había obtenido la segunda mayor condecoración de su país, después de la más alta, en 2 guerras completamente diferentes, en 2 partes del mundo completamente distintas. El hombre de San Luis se estaba convirtiendo en uno de los infantes de marina más condecorados del siglo XX. Pero la Guerra del Pacífico aún no había terminado para él. Tras la batalla de Cabo Gloucester, la primera división de infantería de marina fue retirada para descansar y reabastecerse. La agotadora campaña de conquista de islas consumió hombres y equipo a un ritmo vertiginoso. Anneken y sus infantes de marina tuvieron meses para recuperarse, integrar a los reemplazos y comenzar a entrenar nuevamente para lo que viniera después. Lo que vino después fue una de las batallas más infames de toda la Guerra del Pacífico. Peleliu, la isla de Peleliu, en las Islas Palaos, fue escenario de una de las batallas de los marines más controvertidas y costosas de la guerra. El asalto comenzó el 15 de septiembre de 1944. Los comandantes estadounidenses, incluido el comandante del Teatro de Operaciones, William Halsey, habían argumentado que la isla podía rodearse, pero su opinión fue desestimada. A los marines se les dijo que la isla caería en 4 días, pero la conquista tardó más de 2 meses. El comandante japonés en Peleliu, el coronel Kunio Nakagawa, había abandonado la antigua doctrina de enfrentarse al enemigo en las playas. En su lugar, construyó una elaborada red defensiva en las profundidades de los arrecifes de coral de la isla, un laberinto de cuevas, túneles y posiciones fortificadas que ningún bombardeo naval podía destruir. El paisaje del interior de Peleliu, un terreno coralino escarpado y afilado como navajas que los marines llegaron a llamar la bolsa de Umurrugol, era diferente a todo lo que habían visto jamás. La temperatura superaba los 100 grados. El agua escaseaba, y los japoneses,
Sencillamente, se negaban a morir rápidamente. El 7º Regimiento de Infantería de Marina de Anneken volvió a estar en el fragor de la batalla. Tras los desembarcos iniciales, el regimiento avanzó tierra adentro hacia el sur, trabajando para asegurar las zonas bajas de la isla, mientras otras unidades combatían hacia las mortíferas crestas de Umur-Brogol. Los combates fueron tan brutales como cualquier otro de la guerra. Los defensores japoneses emergieron de entradas ocultas en cuevas para disparar contra los infantes de marina que creían que una zona ya estaba despejada. Las bajas aumentaron a un ritmo que conmocionó incluso a los veteranos de Guadalcanal y Cabo Gloucester. Anneken dirigió su regimiento con la misma ferocidad serena que había demostrado en Cabo Gloucester. A sus 51 años, en condiciones que privaban a la existencia humana de toda comodidad y muchas necesidades básicas, mantuvo a sus hombres organizados, sus líneas coherentes y sus decisiones de mando claras. El 7º Regimiento de Infantería de Marina sufrió graves pérdidas en Peleliu. Toda la primera división de Infantería de Marina la sufrió. Para cuando la isla fue declarada segura a finales de noviembre de 1944, más de 1.700 infantes de marina habían muerto y más de 8.000 habían resultado heridos. Fue una de las tasas de bajas por hombre desplegadas más altas de cualquier batalla estadounidense en toda la guerra. La historia no registra con exactitud lo que Hermann Anneken dijo o sintió al abandonar Peleliu. Pero es de suponer que un hombre que había sobrevivido a más de 30 años de combate, desde las selvas de Haití hasta el infierno coralino de las Islas Palaos, cargaba con un peso indescriptible. Había visto demasiado. Había guiado demasiados hombres a lugares de los que algunos jamás regresaron. Fue ascendido a general de brigada en 1948, culminando así una carrera militar que abarcó 3 décadas y 2 guerras mundiales. Sus condecoraciones contaban una historia que pocos estadounidenses conocen aún hoy en día. La Medalla de Honor, la Cruz de la Armada, la Legión al Mérito, la Medalla Militar Haitiana y numerosas medallas de campaña y servicio. Sin duda alguna, fue uno de los líderes de combate más destacados que jamás haya producido el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Tras su retiro del Cuerpo de Marines, Hermann Anneken vivió en California. Había entregado a su país su juventud, su madurez y toda su valentía. Se había enfrentado a un comandante guerrillero revolucionario en la oscuridad de la selva haitiana. Había liderado un regimiento a través del fango y el caos de Nueva Bretaña. Había mantenido unidos a sus hombres en la pesadilla coralina de Peleliu. Lo había hecho todo sin aspavientos, sin el tipo de perfil público que otros guerreros de su generación cultivaron. No era de discursos ni de celebridad. Era un Marine. Falleció el 23 de agosto de 1986 en San Diego, California, a la edad de 93 años. Sobrevivió al Imperio japonés, a la ocupación estadounidense de Haití, a los peores momentos de la primera división de infantería de marina en el Pacífico y a la mayoría de los hombres con los que luchó codo a codo. Dejó un legado que debería ser mucho más conocido, el legado de un hombre que respondió al llamado de su país no solo una vez, sino en guerra tras guerra, década tras década, recorriendo medio mundo, sin cuestionar jamás si era justo, sin calcular las probabilidades, sin jamás apartarse de lo que había que hacer. La historia de Hermann Anneken encierra una esencia genuinamente estadounidense, en el mejor sentido de la palabra. No nació en la opulencia ni el poder. Proveniente de una ciudad obrera del Medio Oeste a principios del siglo XX, se forjó a sí mismo, mediante la disciplina, el coraje y la disposición a enfrentarse a peligro cuando otros no lo hacían, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de la historia de las armas estadounidenses. No hizo historia porque la historia le llegara, la buscó incansablemente en las selvas de Haití y las islas del Pacífico, y la moldeó con sus manos, su temple y su voluntad inquebrantable. La próxima vez que oigas decir que la era de los héroes ha terminado, recuerda el nombre del sargento que se pintó la cara de negro, entró en el campamento de un caudillo rebelde en la oscuridad de la noche de Halloween de 1919 y salió habiendo cambiado el curso de toda una guerra de guerrillas. Recuerda al coronel de 50 años que guió a jóvenes a través del lodo y el fuego del Cabo Gloucester cuando podría haber dejado que otro tomara la delantera. Recuerda al hombre que se mantuvo firme en las crestas de coral de Peleliu y contuvo la línea cuando estaba a punto de romperse. Recuerda a Hermann Henry Anneken, porque este país produjo hombres como él en el pasado, y vale la pena recordar sus nombres. Si esta historia te conmovió tanto como nosotros cada vez que la contamos, suscríbete a este canal. Cada semana te traemos las historias de los hombres y mujeres que marcaron el curso de la historia, aquellos que los libros de historia suelen pasar por alto.
Déjanos un comentario ahora mismo diciéndonos qué héroe de la Segunda Guerra Mundial quieres que presentemos a continuación. Cada nombre que nos mencionas es una historia que espera ser contada, y las contaremos todas.